Tema 18. Delitos societarios. La importancia de las sociedades en el tráfico jurídico y económico y las repercusiones que pueden tener sus actividades en el patrimonio de la sociedad y en el de sus socios ha tenido como consecuencia que se tipifiquen como constitutivas de delito las conductas más graves. En la mayoría de los delitos societarios, la responsabilidad recae en los administradores de la sociedad de derecho o de hecho. Se incluye un concepto de sociedad específico a efectos penales que sirve para delimitar el alcance de las conductas delictivas, en el que se incluyen las sociedades constituidas y en formación. Las actividades de las sociedades también tienen repercusiones en la economía nacional, sin embargo, solo se contempla una conducta delictiva dirigida a proteger directamente el sistema económico. Primera parte, introducción. La tipificación de delitos societarios introducidos en el Código Penal de 1995 no ha sido del todo afortunada, pues no se recogen los comportamientos delictivos realizados por las sociedades o empresas, sino que el legislador optó por incluir bajo este epígrafe los delitos cometidos en la sociedad o a través de ella, por las personas que la integran o por las personas que ocupan los cargos de administrador de hecho o de derecho en la realización de sus actividades. Se protege el patrimonio de los socios y de la sociedad, y esas conductas también tienen una trascendencia en el ámbito socioeconómico y pueden llegar a afectar a la sociedad en su conjunto. Apartado 1. Concepto de sociedad. Según el artículo 297, a los efectos de este capítulo, se entiende por sociedad toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado. Este concepto de sociedad es demasiado abierto, cuya finalidad es la de que sea aplicable a todo tipo de sociedades. En el concepto de sociedad que da el Código Penal se incluyen entidades que desde un punto de vista mercantil no lo son, como las cajas de ahorros y las fundaciones. Hace referencia el artículo a otra entidad de análoga naturaleza, donde se incluirían las comunidades de bienes, las asociaciones y las sociedades civiles, entre otras, que participen en el mercado. El requisito que deben reunir las sociedades es su participación permanente en el mercado, con lo que restringe la aplicación de los preceptos a determinadas sociedades que quedarían excluidas, por ejemplo, las sociedades que participen en el mercado de forma ocasional o esporádica, de tal forma que si en el desarrollo de su actividad realizaren algún hecho constitutivo de delito, no podrían aplicárseles los preceptos de este capítulo, sin perjuicio de castigar los hechos si fueran constitutivos de otros delitos recogidos en otros preceptos del Código Penal. Apartado 2. Sociedad constituida y en formación. En los tipos penales de los delitos societarios, las conductas deben realizarse en sociedades constituidas o en formación. Sociedad constituida es aquella que se ha formalizado su constitución en escritura pública y se ha inscrito en el registro mercantil. La sociedad en formación ha iniciado su actividad antes de estar legalmente constituida, antes de finalizar el proceso legal de constitución, y le falta la inscripción en el registro mercantil. Las sociedades irregulares son aquellas que han celebrado el contrato de constitución pero no tienen intención de inscribirlas en el registro mercantil, o bien ha transcurrido un año desde el otorgamiento de la escritura sin haber solicitado la inscripción. No están legalmente constituidas pero actúan en el tráfico jurídico mercantil. El artículo 39 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece que a estas sociedades se les aplicarán las normas de la sociedad colectiva o de la sociedad civil si inician o continúan sus operaciones.
Estas sociedades plantean el problema de si pueden considerarse incluidas en el concepto de sociedad que recoge el Código Penal. Pueden considerarse sociedades en formación y se les aplicarían los preceptos del Código Penal, y así las considera el artículo 39 del Real Decreto Legislativo, en tanto en cuanto inician y realizan su actividad mercantil. La diferencia con la sociedad en formación es que en esta sí que existe la intención de inscribirla en el registro mercantil. Apartado 3. Administrador de hecho y de derecho. El administrador de una sociedad es quien ejerce las funciones de representación y de gestión de la misma. Se distingue entre administrador de derecho, que es aquel que ha sido designado o de acuerdo según lo establecido en la legislación mercantil, en la normativa reguladora de la sociedad y en los estatutos, ha sido nombrado legalmente y está registrado oficialmente. Y administrador de hecho es aquel que realiza las funciones de representación y gestión de la sociedad, igual que el administrador de derecho, pero no ha sido nombrado legalmente, o bien su nombramiento se ha hecho con un título nulo o extinguido o con otro título. El Código Penal equipara ambas figuras, lo que resuelve problemas de atribución de la responsabilidad. Las sociedades pueden tener un administrador único o varios que actúen conjuntamente. Apartado 4. Bien jurídico protegido. Estos delitos son pluriofensivos, en los que se protege el patrimonio de los socios y de la sociedad, y por otra parte van dirigidos a proteger un bien jurídico supraindividual como sería el orden socioeconómico. En cada uno de los tipos delictivos se especifica el bien jurídico. El bien jurídico protegido en estos delitos debería ser el orden socioeconómico, la protección de la economía, castigando comportamientos o acciones realizadas por las sociedades y empresas que podían afectar al orden socioeconómico. Si bien esta era la pretensión originaria del legislador, con la tipificación concreta de estos delitos, se protegen los intereses económicos de la sociedad, de los socios, de los acreedores, de los inversores, de los consumidores, la incidencia de determinadas actuaciones de la sociedad en el mercado, por lo que se protege el orden socioeconómico al exigir un concreto funcionamiento de las sociedades. Pero este no es el único bien protegido, también se protege el patrimonio de la sociedad y de los socios, el correcto funcionamiento de la sociedad para asegurar la buena marcha de la economía y la confianza de los ciudadanos en las sociedades que realizan actividades en el mercado financiero. Podría considerarse como bien jurídico mediato protegido en el capítulo el orden socioeconómico y como bien jurídico inmediato el patrimonio de la sociedad y de los socios. Segunda parte, delitos societarios. Apartado 1, falsificación de cuentas anuales u otros documentos. El artículo 290 castiga a los administradores de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero, con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. El bien jurídico protegido es el patrimonio de la sociedad, de los socios o de los terceros, y el derecho de los socios y de terceros interesados a conocer la situación jurídica o económica real de la sociedad, la veracidad en la información económico-financiera que queda reflejada en las cuentas y otros documentos contables de la sociedad, por la trascendencia que tienen sus actividades en el tráfico jurídico. Estas conductas pueden afectar a la economía del mercado y el patrimonio de la sociedad, de los socios y de terceros. Sujeto activo son los administradores de hecho o de derecho de la sociedad constituida o en formación. Es un delito especial propio. Sujeto pasivo es la sociedad, alguno de los socios o un tercero, y es un sujeto pasivo alternativo. La conducta típica consiste en falsear las cuentas anuales u otros documentos que deban de reflejar la situación jurídica o económica de la entidad.
La conducta de falsear puede consistir en ocultar, alterar, suprimir, omitir, simular o incluir datos falsos. Son formas de faltar a la verdad, de modo que las cuentas u otros documentos no reflejen la verdadera situación contable de la sociedad. No será válida para integrar el tipo la falsificación de cualquier documento de la sociedad. Para que esta conducta sea constitutiva de delito, no es suficiente con que se realice la falsificación de estos documentos. Se exigen los siguientes requisitos. 1. Que se lleve a cabo en una sociedad constituida o en formación. 2. Que la falsedad sea idónea para causar un perjuicio económico a la sociedad, a alguno de sus socios o a un tercero. Esta falsedad puede realizarse por acción poniendo datos falsos, así como por omisión, no incluyendo datos que deberían figurar para reflejar la situación económica o jurídica real de la sociedad. Si la falsedad no es idónea para causar un perjuicio económico, la conducta no será típica. El objeto material del delito lo constituyen las cuentas anuales y los documentos que deban reflejar la situación jurídico-económica de la sociedad. Las cuentas anuales incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Otros documentos serán aquellos distintos de las cuentas anuales y que también reflejen la situación jurídica o económica de la sociedad, como por ejemplo el informe de gestión, el informe de auditoría y que la sociedad tiene la obligación legal de elaborar. La conducta de falsear se puede llevar a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 390 de falsificación de documentos. Es una conducta dolosa que exige su ejecución con dolo directo debido a la realización de la falsedad idónea con la intención de causar un perjuicio económico. La consumación se produce cuando se realiza la falsedad en las cuentas anuales u otros documentos de forma idónea para causar un perjuicio. Es un delito de peligro hipotético. No es necesario la producción de un perjuicio, lo que configura al tipo como un delito de resultado cortado. Veamos un ejemplo. Miguel Ángel era administrador único de la sociedad Kirusan 500 SL, de la que también era socio junto con Alfonso. Miguel Ángel reflejó en las cuentas anuales datos que no se ajustaban a la realidad. La constancia en las cuentas anuales y otros documentos contables de trasvases dinerarios en los años 2011 y 2012 realizados por Miguel Ángel como administrador societario sin conocimiento de Alfonso, desde las cuentas de Kirusan 500 SL, donde ambos eran socios al 50%, a otra sociedad que sin embargo se contabilizaron simulando ser aportaciones de los socios cuando realmente no lo eran. La simulación de un crédito a cargo de otra sociedad y a favor del acusado consignado contablemente como aportaciones de socio, disposiciones dinerarias por parte del administrador de las cuentas de Kirusan, también sin conocimiento ni consentimiento del otro socio, algunas de ellas documentadas como cobro por parte de nóminas cuando se había pactado que la administración era gratuita, entre otras acciones. Se trata de apuntes contables que daban mendaz cobertura a movimientos de fondos de los que el acusado dispuso en propio beneficio, pero además distorsionaban la realidad económica de las dos empresas involucradas. Condenaron a Miguel Ángel como autor de un delito societario continuado del artículo 290 del Código Penal. Podría plantearse un concurso de leyes entre este delito y el de falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles por particular, recogido en el artículo 392 del Código Penal. Se aplicaría el delito de falsificación de cuentas anuales por el principio de especialidad recogido en el artículo 8.1. En cuanto al supuesto agravado recogido en el párrafo segundo del artículo 290, donde se establece que si se llegare a causar un perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. El tipo agravado lo constituye la producción del resultado perseguido al realizar la acción. Apartado 2. Imposición de acuerdos abusivos.
El artículo 291 castiga a los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieran acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno en perjuicio de los demás socios y sin que reporten beneficios a la misma, con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. El legislador ha establecido una pena alternativa en este delito, prisión o multa. La cuantía proporcional de la multa se determina teniendo en cuenta el beneficio obtenido, lo que resulta contradictorio con la redacción del precepto y los elementos requeridos para la consumación del delito, que no es necesario la obtención de beneficios. Esto pudiera dar lugar a interpretar que la pena de multa solo podrá imponerse cuando efectivamente se obtenga un beneficio, requisito que no se exige en el tipo. Otra interpretación podría ser que en los casos en los que no se ha obtenido el beneficio, la multa se calcularía estimando el beneficio que podría haber conseguido. Para otros autores, la redacción del precepto respecto a la imposición de la pena llevaría a interpretar que el beneficio económico habría que considerarlo un elemento del tipo. El bien jurídico protegido es el patrimonio de los socios minoritarios. Sujetos activos es el socio o los socios que tienen una situación mayoritaria en la junta de accionistas. Es un delito especial propio. Sujeto pasivo son los demás socios. La conducta típica consiste en la imposición de acuerdos abusivos. Los acuerdos abusivos son los que se van a adoptar en contra de los socios. El acuerdo abusivo, según lo dispuesto en el artículo 204 de la LSC, será aquel que, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios. Para que la conducta sea constitutiva de delito, los acuerdos tienen que llevarse a cabo con los siguientes requisitos. 1. Prevalerse de la situación mayoritaria que tiene el sujeto activo en la junta de accionistas o en el órgano de administración de la sociedad constituida o en formación. La mayoría es real y obtenida por medios legales. 2. Con ánimo de lucro propio o ajeno para obtener un beneficio económico para sí mismo o para otra persona. Este requisito constituye un elemento subjetivo del injusto. 3. En perjuicio del resto de socios. Y 4. Sin que reporte beneficios a la sociedad. La inclusión de este requisito para configurar el tipo significa que si el acuerdo beneficia a la sociedad, la conducta no será típica. Veamos un ejemplo. Luis y Juan constituyeron junto con Benjamín, participando con iguales y terceras partes en el capital social, una sociedad limitada laboral denominada SESCA. Tras los primeros meses de actividad en que todo se desarrolló normalmente, Benjamín comenzó a considerar que existían actuaciones extrañas por parte de los otros dos socios. Luis, de acuerdo con el otro socio acusado, remitió por conducto notarial a Benjamín una carta por la que se le notificaba la apertura de un expediente sancionador. Benjamín recurrió dicha sanción. Los otros dos socios, para frustrar toda expectativa al Benjamín, se concertaron entre ambos para llevar a cabo actos en perjuicio del socio Benjamín y de la propia sociedad SESCA. Luis, con el apoyo de Juan, convocó una junta general de la sociedad para, aprovechando la mayoría en el capital, que eran 2 votos contra 1, conseguir cesar al señor Benjamín como administrador solidario, expulsándolo también de la esfera de la administración societaria, a fin de que no pudiera realizar las actuaciones a que se refería en su comunicación, y designando como administrador único al señor Luis. Adoptaron el acuerdo de no disolver la sociedad pese a que legalmente no quedaba otra opción. Luis fue condenado como autor de un delito societario de prevalimiento de situación mayoritaria para imponer acuerdos abusivos, y Juan como cooperador necesario.
Es un delito doloso, solo admite la comisión con dolo directo por la intención de causar un perjuicio a los demás socios. La consumación se produce en el momento en el que se impone el acuerdo abusivo con las intenciones requeridas en el tipo. No es necesario para la consumación la producción del perjuicio a los demás socios, lo que configura al tipo como delito de peligro. Y así lo reconoce también la jurisprudencia en la sentencia del Tribunal Supremo 359/2022. Apartado 3. Imposición de acuerdos lesivos. El artículo 292 castiga a los que impusieran o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito, con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. El bien jurídico protegido es el patrimonio de la sociedad y de los socios. Sujeto activo son los que impongan o se aprovechen de un acuerdo lesivo. El sujeto pasivo es la sociedad o alguno de sus socios. La diferencia entre los acuerdos abusivos y los acuerdos lesivos es que los acuerdos abusivos se adoptan legalmente, mientras que los lesivos se adoptan incumpliendo las normas legalmente establecidas. La conducta típica recoge una modalidad alternativa de acción que consiste o bien en imponer acuerdos lesivos adoptados por una mayoría ficticia o bien aprovecharse de estos acuerdos para uno mismo o un tercero sin haber participado en la formación de la mayoría ficticia. Se castiga este segundo supuesto para que nadie pueda beneficiarse de conductas ilícitas realizadas por otros. Las conductas deben realizarse con la intención de causar un perjuicio económico a la sociedad o a alguno de sus socios. El Código Penal recoge las distintas formas de obtención de la mayoría ficticia. A. Por abuso de firma en blanco. B. Por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carecen de él. C. Por negación ilícita del ejercicio del derecho de voto a quien legalmente lo tiene reconocido. D. Por cualquier otro medio o procedimiento semejante a los anteriores. En este caso se podría incluir cualquier medio utilizado para obtener la mayoría ficticia. Podría apreciarse si se modifica el voto emitido por correo o bien utilizando firma electrónica. Estos serían casos de delegación de voto. Solo puede cometerse con dolo directo. La consumación es diferente en cada uno de los supuestos contemplados en el tipo. En el primer caso tiene lugar cuando se impone el acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia. En el segundo caso, cuando se aprovecha para uno mismo o para un tercero de los acuerdos lesivos adoptados por otros sin haber participado en la adopción de los mismos, y se consuma cuando se obtiene un beneficio. Y es posible también la tentativa. Veamos un ejemplo. Un grupo de personas, miembros de sociedades, se unieron para comprar terrenos y realizar la urbanización de un polígono industrial. Encargaron a Aureliano que contactara con los diferentes propietarios de las fincas para comprárselas. Se constituyó una sociedad con todos los participantes en la compraventa de terrenos y la construcción del polígono, que otorgaron poder notarial a Aureliano con las más amplias facultades para disponer de sus participaciones sociales. Los socios perdieron la confianza en Aureliano y solicitaron la celebración de una Junta General extraordinaria en la que Aureliano presentó el libro de registro de socios que había cumplimentado después del requerimiento para su celebración, en el que aparecían los socios con las siguientes participaciones sociales: Aureliano 57,65%, Naves SL 25%, Luis Pedro 0,33%, Hijos de Segura Sánchez SL 14%, Mario 2%, Arraez y Serrano SL 0,5% y Acabados Libertad SL 0,5%.
Las diferencias con las participaciones que anteriormente tenían los socios procedían de las autoadjudicaciones que había realizado Aureliano a su favor, sirviéndose del poder otorgado por los socios, en el que se facultaba para realizar operaciones de autocontratación sin que conste soporte documental público o privado de las mismas. Imposición de acuerdos lesivos por mayoría ficticia al atribuirse un socio derechos de voto que no le correspondían, tras hacer suyas las aportaciones sociales de determinadas entidades con apoyo en un poder otorgado para otra finalidad y así obtener una posición dominante. Se condenó a Aureliano como autor criminalmente responsable de delito societario de imposición de acuerdos lesivos obtenidos por mayorías ficticias. En el último párrafo del artículo se recoge una regla específica para castigar el concurso de delitos si con la conducta realizada se cometen otros delitos, como podría ser delitos de amenazas, de falsificación de documentos. Castigarían estos hechos como corresponda y se apreciaría un concurso real de delitos. Apartado 4. Impedir a los socios el ejercicio de sus derechos. Se castiga en el artículo 293 a los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que sin causa legal negaren o impidieran a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social o suscripción preferente de acciones reconocidas por las leyes, con pena de multa de 6 a 12 meses. El bien jurídico protegido es el derecho de los derechos de información, de participación en la gestión o control de la actividad social o suscripción preferente de acciones de los socios de una sociedad reconocidos por las leyes. El sujeto activo son los administradores de hecho o de derecho de la sociedad, es un delito especial, y sujetos pasivos son los socios a los que se impide el ejercicio de sus derechos. La conducta típica reviste dos modalidades alternativas: negar los derechos a los socios o bien impedir el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social o la suscripción preferente de acciones si no concurre causa legal. Si concurre una causa legal que impida el ejercicio de estos derechos, la conducta no será típica. Se requiere además que estos derechos estén reconocidos en las leyes. Este delito puede cometerse con dolo directo o con dolo eventual. Se trata de un delito de mera actividad que se consuma con la negativa de los derechos que corresponden a los socios o bien con impedirles el ejercicio de determinados derechos. Apartado 5. Negativa a la supervisión administrativa. El artículo 294, en su párrafo primero, castiga a los que como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. El bien jurídico protegido es el orden socioeconómico, el correcto funcionamiento de los mercados financieros, el interés de la administración en que las sociedades que participan en los mercados financieros cumplan con las normas que los regulan. Para cumplir su objetivo se establecen unos controles sobre estas sociedades. También se protege a los socios, a las sociedades que participan en estos mercados y a los ciudadanos que deben conocer a estas sociedades. Sujeto activo son los administradores de hecho o de derecho de la sociedad. Es un delito especial propio, pues solo puede cometerse en sociedades sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa, donde se incluyen las que pertenecen al sector bancario y de seguros, las que cotizan en bolsa. El objeto material del delito son las sociedades que intervienen en mercados sujetos a supervisión administrativa. Las sociedades sujetas al control del artículo 294 del Código Penal son 1. Las entidades que intervienen en los mercados primarios y secundarios de valores.
2 entidades financieras, 3 entidades de seguros privados, 4 entidades gestoras de planes y fondos de pensiones, 5 sociedades de garantía recíproca, 6 sociedades rectoras de los mercados de futuros y opciones, 7 entidades prestativas de servicios de telecomunicaciones, 8 instituciones de inversión colectiva y 9 sociedades de inversión mobiliaria. Estas sociedades se consideran especiales por la naturaleza y trascendencia de las actividades que realizan en el ámbito económico. El Estado establece sobre ellas controles especiales, razón por la que existe una norma que establece entre sus obligaciones el someterse a la supervisión de los poderes públicos. Sujeto pasivo es la sociedad. La Administración tiene que velar por la buena marcha de los mercados financieros para que no se produzca la desestabilización de la economía o se causen graves perjuicios al sistema económico nacional. La conducta típica reviste una modalidad alternativa, negar o impedir la actividad inspectora que deben realizar personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. Es un delito especial que consiste en el incumplimiento de un deber específico al que estaba obligado por el tipo de sociedad. El delito consiste en la infracción de un deber extrapenal cuyo incumplimiento se recoge en las normas administrativas que regulaban el sector en las que se prevén sanciones administrativas. Es un delito de peligro abstracto y se comete con dolo directo. La consumación tiene lugar cuando el administrador de la sociedad se niega a que realicen las actividades de supervisión o bien se impide la inspección de cualquier forma, con resistencia e incluso con violencia o intimidación. Es difícil que pueda apreciarse el error de tipo, pues los administradores conocen la naturaleza de la sociedad y la obligación que tiene de someterse a la supervisión administrativa. En cuanto a las medidas complementarias, el párrafo segundo del artículo 294 establece que además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar alguna de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código. Y respecto de la perseguibilidad, en el artículo 296 se establece que 1. Los hechos descritos en el presente capítulo solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal cuando aquella sea menor de edad, discapacitado o una persona desvalida. También podrán denunciar el Ministerio Fiscal. 2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. En el primer supuesto estamos ante un delito privado que se convierte en semipúblico en razón de las personas agraviadas y se transforma en un delito público cuando afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Y terminamos el tema con dos preguntas. 1. ¿El delito de negativa a la supervisión administrativa lo pueden cometer los administradores de hecho o de derecho de? La respuesta es las sociedades constituidas o en formación, sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa. Y 2. La conducta de los administradores de hecho o de derecho que impiden a los socios el ejercicio de sus derechos. Y la respuesta es no será constitutiva de delito si existe una causa legal.